Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a tener un momento nuestra clase. Espero no tardarme tanto para que no se nos haga tan pesado. Me parece una excelente clase, un hermoso tema el que vamos a ver hoy. Se llama Los compañeros de Jesús y la realidad del pueblo, como lo tienes ahí en pantalla en la página 72 de tu libro. Si tienes el libro lo puedes ir manipulando obviamente mientras hacemos la explicación, y después también obviamente lo vas a poder utilizar para realizar las actividades que se te piden ahí en el libro. Lo primero es esto que tiene las viñetas, dice 3.1, los compañeros de Jesús y la realidad del pueblo. Y están dos personas ahí dialogando, como siempre comentamos las viñetas, te habrás de acordar. Dice: una ONG de apoyo a los familiares de desaparecidos por esta absurda guerra. Le entro. Muy bien, Jaime, ya tengo un abogado. Y luego va con otro Jaime, dice: mira, Jaime, estaríamos subsidiados un tiempo, luego tendríamos que buscar fondos. Y el otro Jaime le dice: sale, para eso estudié trabajo social. Y luego la misma mujer: anda, Karina, tú eres muy buena en la intervención en crisis psicológica. Y dice: la paga no es muy buena, pero sé que estos años han generado mucho dolor. Y luego con otra mujer dice: mi papá lleva desaparecido un año, sus jefes de la Procu no nos dicen nada, claro que le entro, Cristi. Y luego va con otra abogada, Ana, ¿no? Dice: contigo ya serían dos abogados, Ana. Nos meteremos en problemas, pero valdrá la pena. Y por último, la ONG FADE, Familiares de Desaparecidos, queda constituida hoy. ¿Qué es lo que observamos en estas viñetas? Observamos que se va a conformar un grupo, una ONG, para que se trabaje en favor de las familias de los desaparecidos. No nos dice qué guerra, no nos dice nada, solamente dice así. Encontramos pues que de las distintas profesiones se conforman grupos afines. Yo les quería comentar como testimonio que además de la escuela, que es ya de por sí un grupo, también tengo la buena gracia de participar, el buen beneficio de participar, el privilegio en un grupo que se llama Moria. Es un grupo de ex seminaristas. Y también lo mismo que dice acá, que es lo que hacemos. El año pasado, no sé si les comenté, llevamos en diciembre algunas despensas, alguna ropa, algunas cosas a gente muy necesitada de lo más recóndito de la Sierra Gorda de Querétaro, allá en donde colinda con San Luis Potosí. Y eso pues digamos es uno de los muchos actos. En realidad Moria hace muchas otras cosas y pretende hacer muchas más. Entonces a veces nos reunimos para ver cómo va la situación. Hay compañeros igual que son psicólogos, hay compañeros igual que son abogados, hay compañeros igual que son maestros y que hacen ya obras muy concretas para ayudar a la gente de por allá. Incluso hay quienes se encarga a atender ancianitos, incluso algunos sacerdotes ancianos. Por no decir pues que organizan algunos retiros. Pero bueno, finalmente uno como profesionista busca con quién juntarse para hacer algo. Aquí lo bonito es cuando uno se junta para hacer algo bueno, como esta ONG que nos aparece ahí, pero como muchas otras cosas que se pueden hacer. Entonces esta es una de las por eso les digo que me gusta el tema, los compañeros de Jesús y la realidad del pueblo. ¿Qué es lo que vamos a ver como objetivo? Pues vamos a ver como objetivo que Jesús nos llama con nuestros carismas, nuestros talentos, nuestras capacidades, ¿no? Entonces ahorita vamos a revisar esta parte que dice martiría. Dice: lee con atención la historieta de la página anterior y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo son llamados los jóvenes de esta historieta? ¿Cuál es la causa que persiguen? ¿Qué los motiva a unirse a la respuesta de Cristi, ¿no? Por cierto, se llama Cristi, como si fuera Cristo. Y por último, dice, bueno, por penúltimo, ¿cómo fue el llamado de los discípulos y qué los motivó a seguir a Jesús? ¿A qué llamado le darías tu atención, tiempo y vida? Y lo que vamos a realizar son las actividades de lo que dice Querigma, de la lectura 1 y de la lectura 2. Entonces, ¿qué ve Jesús en su pueblo? ¿Qué hace ante lo que ve? ¿Cómo se define la lectura del reino de Dios? ¿Qué agregarías a esta definición? ¿Qué genera la acción de Jesús en la gente? ¿Qué habrían aprendido los discípulos en esta etapa de su seguimiento de Jesús? Luego la lectura 2 dice: familiarízate con el Evangelio de Marcos. Por favor, tienes que tener tu Biblia. Busca cuántos capítulos tiene, su división y su mensaje fundamental. Ayúdate de la Biblia y de las introducciones al Evangelio. ¿En qué consisten las etapas del proceso vocacional de los discípulos? Llama de elección y envío.
¿Qué van aprendiendo los discípulos en el camino de seguimiento de la segunda parte de Marcos? ¿En qué consisten la crisis y el nuevo comienzo en Marcos 14:15? ¿Y cómo experimentan los discípulos la novedad y la relación con Jesús? Y la lectura 1 de Méndez Peñate Adriana, Jesús Manual para leer el Evangelio de Marcos. Entonces, esta lectura tú la vas a hacer en casa. ¿Qué ve Jesús en el pueblo? Ve un pueblo oprimido, ve un pueblo enfermo, ve un pueblo necesitado de alguien, y él va allí a acudir a ayudarle a los desposeídos. La lectura, repito, tú la haces. Aquí en la Biblia pues puedes encontrar en el Evangelio de Marcos todo esto que dice ahí. No tienes que hurgar mucho, vas leyendo el Evangelio, y quiero que tengas en cuenta en tus apuntes una especie de resumen de lo que nos dice la lectura 1, especialmente cuando nos dice que el reino de Dios es el trabajar de Dios en su pueblo para que se viva la hermandad. Si no tienes el libro por alguna razón, puedes ayudarte de este video, irle pausando, ir mirando, ir leyendo lo que dice y cotejándolo con tu Biblia. Yo me voy a concentrar ahorita en una idea para redondear lo que te trato de decir, y esta idea es tanto de la lectura 1 como de la lectura 2 lo siguiente. Esta es la lectura 2. Aquí viene el proceso que te pide en las actividades de martiría: la llamada, envío y seguimiento, la elección y el envío, el camino del seguimiento, cómo es, los discípulos de Jesús, cómo son. Y esto lo vas a leer, te decía, con mucha calma. Vas a ir buscando cada una de las citas bíblicas. Aquí para la clase no nos alcanza el tiempo por lo limitado que a veces tenemos para que puedas entenderlo. Yo solamente te doy las instrucciones, tú haces la actividad. Pero sí te puedo decir una cosa y es en la que me quiero concentrar. Precisamente porque este tema toca el punto de los discípulos de Jesús. ¿Cómo eran los discípulos de Jesús? Eran todos unos santos, eran todos unos bien portados, eran todos unos eruditos, así con una biblioteca más grande que la mía, eran unos estudiosos, tenían títulos, grados académicos. No, nada de eso. Muy absolutamente alejado de eso. ¿Cómo eran de carácter? Eran suavecitos, eran alegres, eran pacientes. Pues no, en algunos casos no era así. ¿Cómo eran entonces los discípulos de Jesús? ¿Cómo eran los que él escogió? Unos de ellos eran pescadores, dice la Biblia. Algunos de un buen núcleo de ellos, por lo menos unos 4, 5, 6, casi la mitad del grupo de sus apóstoles eran pescadores. Y como pescadores, pues eso era lo que se dedicaban, es decir, que no habían estudiado, es decir, que no tenían otro oficio. Su oficio era ser pescadores. ¿Cómo serían los pescadores? A lo mejor gente un tanto apestosa, ¿no? Me los imagino apestando a pescado. Me los imagino a veces descalzos, así medios andrajosos, ya medios vetustos, medios veteranos, así me los puedo imaginar. Quizás con una sencillez de corazón, ciertamente, pero también con carácter fuerte, con carácter duro. Tendrían que ser fuertes, tendrían que ser un tanto osados, aventados, es decir, un tanto atrabancados. ¿Por qué? Porque eso requiere el talante del pescador, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, a pesar de que es un oficio quizás poco valorado. Entonces así me los imagino, pero no eran los únicos. Había otros discípulos que también eran de un carácter raro, de una forma de ser rara. Les puedo decir que había dos guerrilleros, ¿no? Dos muy difíciles. Por ejemplo, que fue Judas el Iscariote, y que fue el otro llamado Simón Celote o Simón Celota. Simón Celote incluso era jefe de un grupo guerrillero que quería emanciparse del yugo de los romanos, ¿no? Entonces imaginémonoslo así, pues no sé, como casi con alma de sicario, ¿no? O sea, casi que si me miras te mato, ¿no? O sea, un guerrillero duro, un guerrillero a lo mejor muy idealista, igual que Iscariote, que casi no nos dice mucho la Biblia de él, pero se deduce que era de un grupo muy parecido, que también quería la liberación del pueblo de Israel, ¿no? Tenemos a Leví, que era un publicano. Ya hablamos de eso en otras clases. Un publicano era, pues sí, gente fea, definitivamente, gente afín al opresor, y que difícilmente era aceptado en la sociedad judía, ¿no?
Tenemos también a un escriba llamado Natanael, después llamado Bartolomé. Este hombre sí muy erudito, probablemente de los más eruditos, tanto él como Felipe. ¿Por qué? Porque era un escriba, y los escribas no eran cualquier persona. Tenían que tener, como en la actualidad, sus papeles en regla, casi un doctorado. Conocer la ley, conocer la escritura, conocer la historia antigua y ser de lo mejor, ¿no? Entonces, eso podemos decir de él. Lo mismo que de Felipe, que al parecer era también otro escriba o también otro estudioso de la ley. Y este era amigo de uno de los pescadores. Entonces uno de los pescadores le dice: mira, ya encontramos a Jesús, ese del que tanto te hemos hablado y que quieres conocer, ¿no? Entonces hay un episodio ahí con él, con Felipe. Entonces, para que me entiendas, pues había publicanos, es decir, cobradores de impuestos que eran feos con la gente. Había guerrilleros que a lo mejor querían la guerra, querían pleito, querían echar en cara a los romanos todo lo que habían oprimido. Había sencillos pescadores, incluso de los pescadores hay dos a los que Jesús les pone un apodo. Boanerges les pone, que significa los hijos del trueno, imaginémoslo, ¿no? Eran hermanos, Santiago y Juan. Imagínense cómo eran impetuosos. En un episodio por ahí Santiago le dice a Jesús: si quieres, echamos pleito por ti, ¿no? Entonces Jesús dice: no, cálmate, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Entonces, como puedes imaginarte, no había un solo tipo de persona. Los perfiles eran distintos. Entonces, la idea que yo quiero redondear y con la que quiero que te quedes es esta. Precisamente a lo que sea que tú te vayas a dedicar, si es que ya lo estás pensando, y si no lo estás pensando, ojalá que lo pienses pronto. Desde donde estés tú puedes hacer grupo con otras personas, tú puedes hacer equipo. Yo tengo una bonita anécdota de un exalumno de ahí del Sor Juana, precisamente, Iván, médico. Él habilitó una sala para atender alrededor de 1000 pacientes del coronavirus en la Ciudad de México, y es exalumno nuestro, ¿no? Entonces él lo hizo apadrinándose con patrocinio de distintas instancias, no nomás del gobierno. Eso es exactamente lo que queremos de ti, que lo que te vayas a dedicar lo hagas también para el servicio de los demás, no nada más para que engrandezcas tu ego, tu orgullo, sino también para que puedas hacer algo bueno por los demás. Ojalá lo entiendas así, y este tema enlaza con esa idea precisamente, para que veas cómo Jesús habló y llamó a sus discípulos, y para que veas cómo ellos fueron y acudieron al llamado y pusieron lo que tenían en práctica, independientemente de su carácter, independientemente de su profesión. A eso me quería yo referir. Este mismo médico del que te comento una vez hizo una brigada, una campaña de médicos, él y un grupo que él juntó, de ir casa por casa en hogares muy pobres y decirles: quien tenga enfermos, somos médicos, venimos a consultarlos. Una maravillosa obra. Nada más te doy esa anécdota de un solo alumno, pero lo que te digo es que todos podemos colaborar en la construcción del reino de Dios. Eso es trabajar por el reino de Dios. No necesariamente que si Dios no te llama para ser religiosa o sacerdote, no necesariamente. Si te llama, qué bueno, ojalá le puedas hacer caso. Ojalá no tengas miedo, ni siquiera por el que dirán tus camaradas, ni tus parientes, ni la gente. Si fuera ese el caso, ojalá puedas responder al llamado. Pero si no fuera ese el caso, cualquier otra cosa a lo que te vayas a dedicar, estaría genial que así fuera. Y te presento aquí unos recursos precisamente en esta página que se llama catholic.net en español. Aquí es .catholic.net, si te fijas en la barra de dirección. Y aquí viene la semblanza de todos los apóstoles. Le das clic en la imagen de cada uno y te lleva a la vida de ese apóstol, ¿no? Aquí le das clic en San Pedro y te aparece la biografía de San Pedro, todo lo que yo te dije, para que no creas que es cuento, cómo fueron los apóstoles, cada uno de ellos, de distinta manera, de distinta calaña, de distinta categoría, ¿no? Entonces esto puedes hacer tú por tu cuenta, le das clic a cada uno. Aquí no aparece Judas Iscariote, aparecen todos los demás. Yo abrí algunos, nada más para que te des una idea. Aquí el de Tomás, Santo Tomás, aquí el de San Bartolomé, aquí el de los
los hermanos Felipe y Santiago el Menor, y algún otro más que puse por acá. Entonces, solo para que te des una idea y para que tú veas a dónde puedes acudir, aquí te dejo en el video la descripción de esto para que tú puedas ir por tu cuenta y enriquecer tu acervo y tu conocimiento sobre el tema. Por lo pronto, por favor, las 2 lecturas y contestas lo de martiría, lo pones en tu libreta y lo mandas como evidencia. Te agradezco mucho, ojalá que te haya servido esta clase, y ahí estamos al pendiente por cualquier cosa. Dios te bendiga y muchas gracias. Hasta pronto.